tardes a todos, señoras y señores. En los últimos 2 años he viajado en media docena de ocasiones a la frontera que separa a México de Guatemala. Muchas gracias. Esta frontera por el sur de Chiapas, en la zona cercana al Océano Pacífico. Esto con objeto de encontrar locaciones y sitios adecuados para la realización de una película que será estrenada sin duda el año próximo. En consecuencia, he visitado Ciudad Hidalgo, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc y hasta el viernes de la semana pasada permanecí durante 4 semanas continuas en la ciudad de Tapachula, en donde concluyó la filmación. En uno de esos viajes a la frontera, crucé la línea divisoria por el puente sobre el río Suchiate, en compañía del director de cine Luis Mandoki, que va a dirigir la película, la está dirigiendo, y fuimos ahí a fin de conocer un pueblo que se llama Tecún Umán, en Guatemala, para entender los ambientes de la zona del vicio en esa población. Acudimos a diversos bailaderos y a congales de mala muerte. En uno de ellos, mientras tomábamos fotografías de la barra y el mobiliario de la pista de baile, se nos aproximó un sujeto que nos dijo: si quieren, ahorita les traigo a las bonitas. Desde luego que nos negamos a tal oferta, pero el hombre, como buen vendedor, fue persistente y después de unos minutos se apareció con unas niñas de 13 o 14 años, ataviadas con faldita corta, calcetas blancas, zapato bicolor. En suma, unas niñas chiquitas disfrazadas de colegialas, como requieren ciertos fetiches de la pornografía tradicional. Nos dijeron que podíamos pasar a unos reservados, que no son más que unos cuartuchos adjuntos al bailadero, dispuestos en torno a un patio que a esa hora del día, serían las 3 de la tarde, un patio era barrido por el chorro de agua de una manguera para limpiar las suciedades de la noche anterior. Fue un encontronazo brutal con la trata de personas y la prostitución. Una operación sórdida, pero a la vez perfectamente natural. No era más que una transacción en ese momento y en ese lugar. A lo largo de las semanas y meses que hemos pasado en Chiapas, comienza uno a observar por todos lados la presencia de retenes, de patrullas, de puestos de inspección fijos e itinerantes, de básculas del sistema de administración tributaria, del SAT en los puentes. Todos los puentes fronterizos son del SAT. Y lo sabemos porque esos canijos no nos dejaron filmar en uno de los puentes. Pero ves todas esas fuerzas federales, los policías de la migración mexicana, los soldados del ejército mexicano, que son los encargados de hurgar en los equipajes de quienes viajan por avión. Y ve uno tantos controles que de pronto se pregunta uno: ¿y por dónde pasan los migrantes? Después de tantas fuerzas federales, pues ¿por dónde pasan? Y empieza uno a hablar con la gente, y el taxista y el mesero, que son los soplones tradicionales de la policía, y algunos policías también, comparten con uno información acerca de los camiones de doble fondo, de tráilers que llevan contenedores menores dentro de contenedores mayores, así como las cajas chinas o las muñecas rusas, y el movimiento de personas ocultas debajo de las pencas de plátano, o detrás de una tapia de cajas de mango o cubiertos por sacos de café. El comercio con personas es un negocio estupendísimo. Me dicen que trasladar a un cubano refugiado de Cozumel a Matamoros deja $10,000 por cabeza. Entonces, en un autobús, 60 personas, una carga de cubanos de Cozumel a Matamoros puede generar 8 millones de pesos, un autobús. Las niñas prostituidas también valen su peso en oro, pero lo valen una y otra vez, porque es un activo que no cesa de producir utilidades. El cubano lo entregas, cobras y ya, pero a la niña prostituida la prostituyes todos los días. Es un activo que no cesa de producir. Su costo de reposición es bajo porque hay una oferta muy abundante. Su costo de mantenimiento es insignificante. No obstante tal despliegue de fuerzas estatales y federales, la migración continúa porque alguien no ve o no quiere ver, por ineptitud y por corrupción.
y también por el atraso y la pobreza del país. Hay partes de la frontera que son un concepto abstracto de coordenadas en el mapa. Por el rumbo de Ciudad Cuauhtémoc, la frontera está trazada con un brochazo de pintura blanca sobre unas cuantas piedras que se pierden en el monte. Y hay otros factores, y aquí no se han mencionado, nombres y apellidos de personas que son las encargadas de aplicar las fabulosas políticas públicas que tanto hemos oído hoy. Pero si las políticas públicas son encargadas a personas que no las pueden aplicar, la receta es una receta para el desastre, como en efecto ha ocurrido. Por eso me voy a permitir nombrar con sus nombres y apellidos a personas que han fracasado absolutamente en el tema migratorio. Con perdón. El 24 de agosto del año 2010 fueron encontrados los cuerpos de 72 personas en el rancho San Fernando en Tamaulipas, a menos de 150 kilómetros del ansiado sueño americano. Cada uno de los cuerpos mostraba herida de bala como causa de la muerte. 58 hombres, 14 mujeres, de cuando menos 4 países: El Salvador, Honduras, Brasil y Ecuador. De inmediato, la versión oficial de la información apuntó al narcotráfico como el brazo ejecutor de la matanza. En medio del estupor se perdió como materia de discusión cuestionar cómo es que se había armado fuera y dentro del territorio nacional esta operación de crimen organizado que importó a México y trasladó dentro de nuestro territorio a lo largo de 1.500 kilómetros a tantas personas. No se habló nada de eso. La señora Cecilia Romero Castillo, comisionada del Instituto Nacional de Migración, quiso creer que el escándalo se desvanecería en unos cuantos días y en lugar de presentar su renuncia para facilitar la investigación, se abrazó a su silla y se agarró al cargo, del cual fue separada 3 semanas después y a regañadientes por su amigo el presidente de la República, tras el clamor internacional que despertó la masacre. Menos de 3 meses después de esta vergüenza internacional para México, el magnífico trabajo de la señora Romero Castillo fue reconocido por sus compañeros del Partido Acción Nacional, que el 8 de diciembre la aclamaron como su nueva secretaria general. En los mensajes y en los símbolos tenemos la narrativa de la impunidad total. Pero la torpeza no es monopolio de un solo partido o prerrogativa de género. El 27 de octubre del año pasado, 22 hondureños fueron rescatados de una casa de esclavos, de una mazmorra, en las afueras de Villahermosa, en Tabasco. En el grupo había 6 niñas entre 7 y 12 años de edad. El señor Andrés Granier, gobernador de Tabasco, ha exigido al gobierno federal sellar la frontera. Esto revela que no entiende nada. Por una conducta similar de Estados Unidos, en el caso de Arizona, el presidente Calderón reclamó ante el Congreso de los Americanos un mejor trato para nuestros migrantes. Como se ve, exigimos allá lo que no damos acá. El 13 de noviembre del año 2010, agentes de la Policía Federal Preventiva y soldados de la Secretaría de Marina descubren a 103 inmigrantes ocultos en una finca bananera en Tapachula. Entre este centenar de personas hay 3 bebés recién nacidos y una niña de 12 años embarazada. Hasta ahí llegaba la información. No alcanzó la curiosidad del reportero para preguntar, ya no digamos el nombre de la niña embarazada, sino quién la dejó así y si el bebé ya nació y dónde se encuentra. Tal parece que la única política pública que tenemos frente al fenómeno migratorio es cambiarle de nombre a las cosas. Modificar la nomenclatura de los acontecimientos no altera su esencia. Rebautizar a la migración ilegal como migración indocumentada no mitiga las condiciones de peligro extremo y vulnerabilidad que se abate sobre los extraños en tierra ajena. La norma en el trato al migrante en México es el abuso y el odio. Cito textualmente una nota de la reportera Natalia Gómez aparecida en la página 6 del periódico El Universal de hoy, hace 8 días, tampoco es la prehistoria, el lunes pasado. Dice, una encuesta hecha por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, demuestra que los mexicanos cada vez se vuelven menos tolerantes a la migración indocumentada, pues el 79% de los entrevistados afirma estar de acuerdo con imponer controles fronterizos en el país.
La encuesta muestra cómo la receptividad de los migrantes se divide entre los que llegan con permiso y los indocumentados. Los resultados revelan que 66% de los mexicanos están de acuerdo con deportar a los indocumentados y solo 34% está a favor de permitir la entrada sin obstáculos a extranjeros. Un 22% apoya construir un muro en la frontera sur. En la encuesta también se evalúa la empatía que existe hacia los extranjeros. Los inmigrantes mejor evaluados son los no latinoamericanos. Los estadounidenses son los que generan mejor percepción, seguido de los españoles. Los ciudadanos de Guatemala y Colombia son los que generan las peores percepciones entre los mexicanos. Solo un 36% tiene una percepción favorable de los guatemaltecos. Sin dinero, hasta aquí la nota sobre esta encuesta del CIDE, que suele ser una institución confiable. Sin dinero, sin oficio, sin familiares aquí, los migrantes centroamericanos conjuran en su contra todas las tempestades posibles. Un clima social adverso facilita una suerte de proceso cerebral que consiste en deshumanizar a estas personas porque están aquí violando la ley. Una vez que se echa a andar este engranaje mental, se opera un cambio moral que desarma los escrúpulos y las inhibiciones y predispone a la gente al maltrato de aquellos que percibe como inferiores. No sorprende entonces lo que sucedió hace un par de días en un lugar llamado Boca del Cerro en Tabasco. Un agente del Instituto Nacional de Migración fue grabado en flagrancia cuando perseguía con un machete en la mano a una niña hondureña que prefirió saltar al río, al Usumacinta nada menos, y desafiar la corriente del río más poderoso del país antes que someterse a la navaja del enloquecido Policía Nacional de Migración. Esto es lo que está sucediendo. Es un producto del clima social adverso para el migrante pobre. Yo creo que no es difícil operar cambios en esa percepción porque la conducta es mudable. Conocimos los beneficios del cinturón de seguridad. Imagínense, hace 50 años que pusieron el cinturón de seguridad, nadie lo quería usar hasta que se vio que es útil. Conocemos la perversidad de fumar tabaco. Cambió el concepto de familia y de matrimonio. Se respeta la discapacidad. En los Estados Unidos eligieron a un hombre de raza negra como presidente. Yo creo que no debe ser tan difícil cambiar las actitudes hacia los desposeídos de la vida que están en medio de nosotros. Pero el lenguaje presidencial no contribuye a la eficacia. Unos días después de la matanza de San Fernando en Tamaulipas, el presidente Calderón llamó bestias a los presuntos responsables. Quizás no advierte el señor presidente que de este modo se exacerba el proceso de deshumanización de las personas, hayan hecho lo que hayan hecho, y que esto abona el terreno para la comisión de atrocidades aún mayores. Quizá estamos atrapados en una situación que el dictador José Stalin definió a la perfección. Un muerto es una tragedia, 1 millón de muertos es una estadística. Hace unos 18 meses me acerqué al gobernador del estado de Chiapas, el señor licenciado Juan Sabines Gutiérrez, para explorar posibles formas de colaboración a fin de realizar una película sobre la situación de la frontera sur de México y el choque de la migración centroamericana con nuestro país. La verdad es que estaba yo escéptico, naturalmente. El guión de la película, que ha sido construido a partir de la novela La Mara, de Rafael Ramírez Heredia. El guión dejaba en claro que se trata de una película con una vigorosa e inequívoca denuncia de una estructura de poder en una región que fomenta los peores excesos y abusos. Pero me dije, pues, órale, a ver qué pasa. Tomé el avión, vine a Tuxtla. Le hice el planteamiento al señor gobernador en una larga conversación. Y cuando yo hablaba por otro canal, me esperaba yo que el gobernador me dijera que mejor hiciéramos una película de la ruta del café o de la historia de la marimba.
¿Cuál no sería mi sorpresa cuando encontré en el gobernador Sabines un apoyo decidido e intenso a que se filmara ese guión en locaciones donde suceden las cosas de la novela, en el río Suchiate, en la selva, en los retenes de migración? Que se sepa, me dijo el gobernador, nada tenemos que esconder. Si la opinión pública se moviliza, el pueblo de Chiapas obtendrá un gran beneficio. Juan Sabines ha cumplido su palabra al pie de la letra como coproductor de la película. Ayer terminamos la filmación en Tapachula, en sus alrededores y en aledaños de Ciudad Hidalgo, un trabajo intenso de varios meses. Se encuentra presente en este salón otro personaje que comprendió desde el inicio las posibilidades que tiene una película, siempre y cuando esté bien hecha, de incidir en la formación de nuevas percepciones públicas que mejoren la condición de los migrantes. La película a la que me refiero ha contado con el entusiasmo y el patrocinio filantrópico de Marcos Faslich, presidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Me dijo Marcos en su momento, lo que me cuentas es una emergencia de derechos humanos y eso debe cambiar. Y por eso le entro. Gracias a esa visión amplia de las cosas, la película es hoy una realidad. La película se llama La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Es la historia de una muchacha muy joven, una niña casi, que busca llegar a los Estados Unidos, por lo cual es preciso viajar de Honduras a Guatemala y cruzar desde ahí para México. Pero en el río se topa con una realidad estremecedora que le esclaviza sin misericordia. Sin embargo, la niña Sabina Rivas es una guerrera que no se ve a sí misma como víctima y por eso sobrevive. A través de sus ojos, la película describe lo que realmente sucede al cobijo de la medianoche, la complicidad y la indiferencia cruel. La película pretende dar voz a uno de los perdedores de la vida, a una niña pobre sola entre los lobos, una voz a los que no tienen voz, a los que mueren sin que nadie lo sepa bajo los discos de fierro de la locomotora y son devorados por las hormigas en las profundidades de la selva húmeda y verde. Esta película habla de aquellos que vienen de la nada para llegar a la nada, de los que no tienen a dónde ir o para qué regresar. La vida de Sabina Rivas nos recuerda que si se lesiona la dignidad de una sola persona, se erosiona y se reduce la dignidad de todos nosotros. Muchas gracias.